Ya, se encuentra en directo, entonces permítanme compartirlo en la página. Ok. Ok, ok. Ya. Bueno, principalmente muy buenas tardes, en el cual un gusto tener a la comunidad de Psicoplenitud. Hoy tengo el honor de tener a Antonio Panchi, el cual para mí es un placer el tenerte aquí y hablar sobre temas en los cuales tienen que ver con la funcionalidad de la criminología, el arte, el cine y entre otras áreas particulares en las cuales vamos a ir hablando de espacio y también las personas a las cuales gusten aportar ya sea algún comentario, retroalimentar, entre otras, los vamos a estar leyendo. Si en algún momento se nos escapa alguna pregunta como tal, la vamos a retomar y también dejar aquí el link de tu página en el cual las personas puedan seguir tu contenido y se suscriban. Y mucho gusto, ¿cómo te encuentras, Antonio? Hola Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches en este nuevo cambio de horario. Pues mira, todo bien, digamos, estamos tranquilos y listos para platicar un poco de... Es que bueno, a ver, desde la cuestión criminal siempre hay como mucho interés y se puede llevar por muchas aristas, pero yo puntualmente he sugerido que esta sesión la podamos abordar desde su enseñanza. ¿Cómo estoy enseñando yo materias en el ámbito criminal como puntualmente criminología, pero podríamos hablar de criminalística o bien de medicina forense? Pero bueno, eso ya tendría que ver como con el auditorio y bueno, con tus inquietudes también, Eric. Sí, principalmente me gustaría siempre hacer preguntas personales y conocer cuál es tu formación, eh, a qué te desarrollas actualmente. Ah, vale, pues mira, yo de formación en licenciatura soy criminólogo, criminalista y técnico pericial. Después hice la especialidad en psicoanálisis y sociopatología criminal, ¿no? Que tiene un nombre medio extravagante. Hice la maestría en filosofía contemporánea, ahí en la Facultad de Humanidades, y pues actualmente estoy buscando entrar en el doctorado, ¿no? Que ese sí no les digo en qué, porque si no sería tal vez spoilerear y a lo mejor hasta se me cae. Ya una vez que se concrete, pues ya les platicaré de qué va. En general, ese es mi ámbito de formación. Y después, pues ahora me desempeño como docente, principalmente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y en algunas otras escuelas en donde me han dado la posibilidad de participar. Ahí en eso andamos. También tenemos un movimiento de divulgación del conocimiento que es vamos, lo hacemos con el Centro de Difusión BKS, que es sello BKS, y es justamente donde damos otro tipo de cursos como filosofía, literatura, arte, etcétera. Pero bueno, esa es como nuestra parte de divulgación, un poco de llevar el conocimiento a la comunidad, ¿no? Sí, principalmente también abordar la parte en la cual te incentivó a llevar esta formación de criminología, qué fue lo que te derivó a ello. Ok, sinceramente, mira, yo entré a la licenciatura en criminología por dos cosas. La primera, me apasionaba saber qué es lo que pasa en la mente de un criminal. Puntualmente yo quería conocer al psicópata, ver e interpretar y descifrar un poco de su cerebro, de su mente, de su acción. Y después quería, pues, ser como un personaje llamado Sherlock Holmes, justamente un detective muy famoso en nuestros tiempos, y sin embargo, bueno, con el paso de la carrera me di cuenta que era una figura literaria, y es un dato curioso, yo no sabía que era una figura literaria, y ya a la mitad de la carrera me enteré, entonces ya estaba muy adentro como para decidir por otra cosa. Entonces, eso fue en realidad lo que me llevó mucho por el ámbito de la investigación criminal. Gracias. Y principalmente el tema en el cual se va a abordar respectivamente
a la enseñanza desde el punto de la criminología. ¿Qué nos puede referir respecto a qué es la criminología? Bueno, a ver, partiendo de esta pregunta personal sobre qué es la criminología, hay que hacer siempre una diferencia con la criminalística. La criminología es justamente la ciencia que, o bueno, yo diría que es una disciplina científica, gracias, que se encarga del estudio de la personalidad criminal, es decir, busca las razones psicosociales, biopsicosociales, que es desde la biología, la psicología y la sociología, principalmente, de por qué una persona llega a cometer un acto criminal. Puntualmente son delitos, ¿no? O conductas antisociales. Eso es lo que estudia la criminología. Suele ser confundida constantemente con la criminalística, pero a diferencia de la criminología, la criminalística lo que busca es aplicar ciencias exactas como la física o la química, incluso las matemáticas, para interpretar un lugar de los hechos. Esto es lo que pasó en un lugar respecto, por ejemplo, a un homicidio. Cómo murió la persona, de qué murió, qué es lo que sucedió, cuántas personas intervinieron en ese lugar, son elementos que va a responder la criminalística. Estas dos materias, te lo diré, siempre suelen ser confundidas. De hecho, habrá muchas personas que entraron a la licenciatura en criminología pensando que iban a estudiar criminalística y terminaron dándose cuenta que la criminología y la criminalística son cosas muy diferentes. La criminalística, posteriormente, entonces se lleva a la formación o dan un poco esta contextualización de la criminalista o son totalmente dos cuestiones, como bien lo mencionas, separadas. A ver, otra vez. Sí, por ejemplo, la parte de la criminalista, mediante si alguien quiere llevar esta formación, ¿hacia dónde dirigirse? Ok, a ver, las personas que suelen entrar en una carrera en criminología van a recibir formación también en criminalística, pero el eje fundamental es, por ejemplo, no sé, la figura humana, es decir, esta cuestión del comportamiento y de cómo se forma la personalidad antisocial. Cuando tú estudias criminalística, también puedes recibir formación en materia de criminológica. Van a ser disciplinas que se complementen porque ambas están enfocadas en la impartición de justicia, pero no necesariamente significan lo mismo. Es decir, puntualmente, un criminólogo puede hacer criminalística sin conocer de criminalística, o más bien, una persona que se dedica a la criminología tiene que saber de criminalística para hacer criminología, no. Una persona en criminalística tiene que saber de criminología para hacer criminalística, no. De hecho, no. Pero, vamos, son ramas que sirven para la administración de la justicia e impartición de la misma, y sí, pueden complementarse, pero las bases que sostienen cada conocimiento son muy diferentes. De hecho, te diría que para ser criminalista, más bien hay que ser técnico pericial, o bien, por ejemplo, una gran figura en la química o en la medicina, y después especializarte en alguna rama en particular de la criminalística. Ah, ok, entonces ya me quedó claro porque anteriormente también en algún momento tenía esta duda, la cual la criminología y la criminalista llevaban partes, o me quedaba también qué estudia cada una, en la cual, mediante esta ejemplificación, la cual has comentado, me queda mucho más claro la contextualización de cada una de lo que acabas de mencionar principalmente. Entonces, también en esta cuestión en la cual hace referencia el punto que abarca, porque en algunos momentos algunas personas quieren ingresar en el cual esta postura en la cual se maneja, eh, ejemplificando algunas materias en las cuales se retoma, como por ejemplo, Perdón, lo último se cortó. por ejemplo, la parte de qué tipo de materias en las cuales conlleva criminología. Ok. Si me escuchan bien del otro lado o algo así, igual nos pueden comentar. Yo creo que me escucho bien.
pero de repente tiene como que te escucho cortado. Claro, sí se entiende. Pero si hay alguna falla, por favor, házmelo saber, ¿no? Para moverme un poco o buscar un poquito más de recepción. Ahora, te platico, ¿no? La pregunta que entendí, que alcancé a escuchar, es qué materias se llevan, por ejemplo, en criminalística y cuáles en criminología. Esto tiene que ver mucho con lo que busca cada una de las licenciaturas o bien de esta como carrera técnica. Por ejemplo, la licenciatura en criminología va a tener como base fundamental materias, además de derecho, como bases biológicas de la conducta, que tiene que ver con psicología y con biología, va a llevar biología, va a llevar, por ejemplo, sociología, va a llevar antropología. Todas las ciencias, digamos más ciencias del hombre o aquellas llamadas ciencias del espíritu, se van a trabajar en criminología. En criminalística lo que vamos a trabajar son los otros conocimientos. Por ejemplo, materias como química 1, química 2, biología 1, biología 2, física 1, física 2, para poder llevarlas a cabo a materias más particulares como balística, que es justamente este funcionamiento y efecto de las armas, de los proyectiles, o bien como hechos de tránsito terrestre, que tiene que ver justamente con los accidentes, ya sabes, de automóviles, ¿no? Lo que pasa cuando atropellamos a una persona es un fenómeno, además de brutal, pues físico. Así que se estudia y se interpreta a partir justamente de estos conocimientos. Por lo cual, criminología, por un lado, va a trabajar todas estas ciencias llamadas del espíritu, como biología, sociología, psicología, y criminalística va a llevar más como ciencias de números o ciencias exactas, física, química, biología, medicina, anatomía, etcétera, para interpretar justamente sus fenómenos. Ambas materias sí llevarán algunas en común, que es derecho. Vas a llevar mucho derecho y es un poco aburrido, pero bueno, a mí no me gusta tanto, pero es necesario. Sí, principalmente en la transmisión, entonces sí se llega a escuchar un poco distorsionado. Entonces ya verifiqué el lugar en el que me encuentro y en este espacio sí llega un poco la transmisión. Entonces, eh, a ver cómo surge esta parte, si ya lo estoy realizando, entonces para también ahí tenerlo yo en cuenta. Y esta información que acabas de mencionar, yo en un momento retomé la materia de victimología y criminología como tal, entonces se me hizo una parte y me llamó la atención por el contenido en el cual abarcan desde la cuestión de la personalidad, la parte biosocial que haces mencionar también mediante el individuo y los factores del que desencadena estas cuestiones, acciones y principalmente esta parte en la cual conllevas es una parte, bueno, lo he platicado también con algunos catedráticos que me hacían mención que es una parte muy enriquecedora, en la cual también es una parte de mucho riesgo y peligro como tal. Esta parte, ¿cómo la consideras desde tu, porque como lo mencionaron, sí, como que yo sentí en ese momento y pensé, esto en lo cual quizás si en algún momento me llega a interesar, no retomarlo como tal. Entonces, ¿qué punto abarcarías a esto? Bueno, pues saludos a Mauricio Aranda, ¿no? Es el mensaje que veo aquí en pantalla. Eh, Qué bueno que estén aquí y bueno, a ver, si la pregunta es, curiosamente, ¿cuáles son los peligros o los riesgos, no solamente de estudiar estas materias, sino de aplicarlas o dedicarte a esto en el ámbito profesional? Te diría que, a ver, sí se corren riesgos, porque hay que estar considerando que tú te metes en un espacio del AMPA, es decir, estás justamente en la meca del crimen, pero en la meca del crimen en muchos sentidos. Uno, que se supone estás peleando con estas bandas delictivas y todo esto, y el otro, que quizás tampoco la zona de un ámbito institucional o judicial sea la más segura. Es decir, aquí siempre va a haber muchos roces y esto no tiene que ver con que alguien sea el bueno o alguien sea el malo. Hay que considerar que incluso el sistema judicial e institucional es víctima de una vorágine más grande, ¿no? De esta sociedad tal vez en la que vivíamos que el hombre es el lobo del hombre
etcétera. Y entonces, claro, son ámbitos de extrema precaución. ¿Por qué? Porque los contenidos en los que tú trabajas son delicados, la información en estas áreas son delicadas, el grado de confidencialidad es muy alto y, por supuesto, esto hace que pues estas materias de alguna manera sean delicadas en el ámbito y ejercicio profesional. Ahora, en cuanto al estudio, y eso también es muy interesante, es delicado porque la gente que empieza a adquirir conocimientos de investigación criminal, por ejemplo, en entrevista criminológica, entrevista victimológica, etcétera, pues pretende aplicar esos estudios o conocimientos en cualquier ámbito de la vida. Y entonces puede acarrearte muchos problemas, porque tú vas a ir por la vida buscando quién te miente, quién te dice la verdad, etcétera. Y mira, eso puede traerte muchos problemas personales. ¿Por qué? Porque no necesariamente, y esto va a pasar en cualquier disciplina, lo que conozcas ahí va a ser aplicable en todos los casos. Y esto es como dijera un entrenador de España cuando le preguntaban de una cuestión ahí de un jugador de fútbol, de que cómo veía él que corría o que no corría, no lo sé. Pero él respondió de una manera muy inteligente, que dijo, depende. Hay una palabra con la que se puede responder cualquier pregunta, y eso es depende. ¿Por qué? Las ciencias, estos conocimientos sociales pueden fallar. Entonces, a veces tendrás que aplicarlos, a veces no tendrás que aplicarlos. Y entonces hay que separar mucho lo que es el conocimiento y la formación en estas ciencias de tu vida personal, porque si la quieres llevar ahí todo el momento, mira, yo diría que te va a traer más problemas que cosas buenas, ¿no? Entonces, saber tomar una distancia de lo que es tu carrera y de lo que es tu vida es muy importante y además es necesario en este ámbito. Y también principalmente conocer mediante el ingreso de estudiantes a esta formación que has observado, ¿es más parte de iniciativa de los hombres, de las mujeres, o hay una parte regulatoria en esta cuestión hacia la criminología? Bien, yo te diría que hay, a ver, particularmente podrían haber quizás más, pero yo te mencionaré dos cosas que mueven a las personas para entrar en una carrera. En este caso, en criminología. Puntualmente, hay más mujeres. Y de hecho, yo te diría que las personas que más admiro en este ámbito son las que han sido mis maestras, no solamente en la academia, sino también en el ámbito profesional. Yo conozco, por ejemplo, maestras como Sara Pérez Casparián, Azucena Hernández, de las que yo aprendí muchísimo, la doctora Lechuga, la doctora Piedra, que me daban en su momento psicopatología o medicina forense, le diría que es de las personas que más se ha aprendido. Y en realidad las aulas están más llenas de mujeres que de hombres. Pero además, ojo con esto, porque también hay otra cosa que nos mueve mucho a entrar en estas materias, y es el morbo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se ve un muerto? ¿Cómo piensa el psicópata? ¿Qué hay con los asesinos seriales? Etcétera. Y eso es un poco lamentable porque no nos mueve el sentido humano, nos mueve el morbo criminal. Y entonces, más que por una pasión que, que brinde algo a nivel social, pues vamos con un morbo que alimente nada más nuestro ejercicio particular. Entonces, más que saber si son más hombres o mujeres, yo te diría que, bueno, que hay un cierto tipo de perfil. A criminología o criminalística van a entrar las personas que no entraron en medicina o que no entraron en psicología, o bien que quieren ser policías pero científicos. Y entonces todas estas personas son las que entran en este ámbito. Y yo diría que, bueno, que eso tiene de por sí sus, como, vamos a decirlo así, como deberían tener en sí mismas sus precauciones, ¿no? Y también la parte en la cual, ¿cómo ha sido para ti este proceso como catedrático de enseñar la parte de la criminología? Ok. Bueno, a ver, te diría que yo empecé a dar clases muy joven en la facultad. La verdad es que hubo una oportunidad y empecé, yo creo que empecé como a los 26 años. Ahora tengo 30 años, igual ya tengo como una trayectoria un poco ahí, vamos, no larga, pero vaya, es no sé, una cuarta, no sé, quinta parte de mi vida, pues para mí sí es bastante. Y una sexta parte de mi vida. Yo te diría que, no, sí, sexta, ¿no? No sé, un cuarto de mi vida llevo ahí dando clases. El punto es el siguiente, que
Sí es un poco complicado porque, por ejemplo, a ver, en razón de que yo entré joven, obviamente los chicos de ahí dijeron, ¿qué me va a decir este hombre, no? Si es de mi misma edad, capaz que somos, incluso tenía alumnos más grandes, yo recién egresaba, tenía como prácticas en el ámbito penitenciario y todo, pero ¿quién iba a confiar en mí? O sea, pocas personas, ¿no? Y además estaba justamente en ese trabajo. Eso fue una dificultad. Con el paso del tiempo vas aprendiendo otras cosas. Yo te diría que a mi edad, 30 años, no dejo de ser uno de los profesores jóvenes y todavía puedo generar ciertas dudas en algunas personas porque usualmente yo doy esta materia a las personas de los últimos semestres, es decir, 10º, 9º, 8º semestre, que ya están en un ámbito profesional y entonces también de repente van a decir, ¿qué me va a decir a mí? ¿No? Eso puede ser como un poco de dificultad, pero tal vez la dificultad más grande es enseñarles a que esto no es necesariamente una certeza absoluta, es decir, enseñarles a dudar y que aún así mantengan la atención por aprender. Por ejemplo, yo cuando entré a dar clases todavía no estaba haciendo mi maestría y mi maestría fue para estudiar la figura de la normal, del individuo peligroso, del loco, del monstruo, del hombre infame, en relación con el individuo peligroso. Estas figuras son de Michel Foucault, un pensador de la filosofía, un pensador francés de la filosofía del siglo XX. Y esta, del individuo peligroso, es prácticamente la base de donde nace la criminología. Te soy sincero, cuando yo entré a la maestría y estaba dando clases, dije, a todo da, les voy a poder enseñar estas figuras o estas inquietudes personales desde la filosofía a las personas a las que les estoy dando clase. Eso no es cierto. O sea, cuando yo llegué y les quise hablar un poquito de filosofía, mira, ¡fum!, los había perdido. Entonces, hay un reto aquí particular, que es que las personas que toman estas materias están esperando en aprender algo en concreto. A mí dígame quién es el malo, quién es el bueno y cómo los identifico. A mí dígame por qué murió y qué le va a pasar al cadáver. A mí dígame cómo puedo hacer para deshacerme de un cuerpo, etcétera. Pero eso yo te diría que es mucho del morbo, ¿no? Entonces, justamente disminuir la parte del morbo para enseñar las partes que hay detrás de las apariencias, yo creo que es donde está, no diría que el mayor reto, pero sí la parte divertida, porque cualquiera se va a enganchar con una clase en donde le pongas al muerto, al psicópata, que le hables de Ted Bundy, que le hables de la Materijitas, etcétera, todo el mundo mira, wow. Pero creo que ese no debería ser el sentido de enseñar estas materias, porque entonces se pierde la posibilidad humana. Entonces, si no formas personas o profesionales en este ámbito con ese corte humano, estás formando un operativo humano y no va a servir. O sea, no va a ser, vamos, no va a ser algo en favor de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un buen reto. Sí, principalmente también he llegado a observar en tu contenido que has subido a tu página, en el cual a mí me ha traído muchas preguntas, dudas, seguir investigando sobre ello y mencionarte cómo dio inicio esta, puedo mencionarlo, el contenido hacia la parte de la enseñanza, el aprender a seguir esta situación desde un medio digital. ¿Cómo fue que, o cuánto tiempo llevas con esto trabajando hacia una dirección como la que has actualmente seguido? Bueno, pues mira, les platico también a ti, Eric, y del otro lado. Les comento que yo estoy dando clases, por así decirlo, o genero cierto material en YouTube, ¿no? Directamente en la plataforma. Esto tiene que ver con tratar de hacer videos breves que pueda yo subir en donde desarrolle el contenido que suele ser este punto en común que tienen todas las materias en criminología, por ejemplo. Entonces, lo que empecé a hacer fueron como ciertas temporadas según las materias que iba dando. Entonces, cuando tenía que hablar de definición, criminología y criminalística, bueno, lo voy a relacionar con Mindhunters, ¿no? Una serie de Netflix. Luego, tenía que hablar del perfil, por ejemplo, del criminólogo. ¿Qué hace un criminólogo? Desde la literatura. Y entonces me fui a los principales detectives de la literatura negra o policíaca, ¿no? Y entonces ahí trabajé a Sherlock Holmes, a Auguste Dupin, trabajé a Hércules Poirot y otro que se llama Pat Mulany, no sé. No, se me fue el nombre de este otro cuate. Hay un personaje de Ray Bradbury que sale en mente en historias de crímenes, que bueno, ahora se me olvidó el nombre, pero si lo quieren ver, ahí hay un capítulo en YouTube, ¿no? Para ver quién es este cuate. Se me olvidó. Pero bueno,
quería platicarles un poco del perfil. Después, por ejemplo, para explicar, por ejemplo, teorías sociológicas, me fui a Breaking Bad. Para explicar psicoanálisis, me fui desde mi carro. Para explicar neuroquímica y neurocriminología con muñecos, etcétera. El punto es traté de llevar algo que las personas quieren conocer, como el contenido en las ciencias penales, con algo que creo que les pueden brindar otras cosas. Por ejemplo, el arte, la literatura, el cine. Y entonces, con cosas que nos pueden llegar a ser familiares, enseñar algo que tú buscas, pero encontrar algo que no esperabas encontrar. Entonces, tengo una primera temporada en YouTube que es, por ejemplo, pura criminología. Un capítulo fue censurado porque lo grabé en El Ángel, ¿no? Ahí en Reforma. Ya tiene esto como, empecé hace como 2 años. Bueno, se censuró y vaya. Pero tengo la segunda temporada que es sobre criminalística y sobre medicina forense. Y la tercera temporada que hice la grabé sobre los discursos de la maldad. Es decir, ¿qué deberíamos entender por el mal? A mí me parece que por ahí debimos haber empezado cuando estudiamos criminología o criminalística. Porque damos por hecho que sabemos qué es el mal, qué es el crimen. Y esto, en nuestros días, es un concepto que no deja de ser relativo, ¿no? Entonces, el delito sí, claro, pero la criminalidad y el mal es una bomba. Entonces, después hice esa temporada y ahora empiezo justamente con la cuarta temporada, que sería la cuestión de la criminología clínica y la victimología clínica. ¿Qué tan responsable es el sujeto de cometer un crimen y qué tan responsable es la víctima de padecerlo? Hoy en día, y esto es así, no queremos ver una responsabilidad en las víctimas. Queremos decir que justamente, pues simplemente son las circunstancias las que los llevaron a ello. Yo diría que tendríamos que explorar estas estructuras de la victimología clínica para reconocer que a lo mejor hay un grado de responsabilidad ahí que nos permitiría hacer de mejor manera pues la prevención, ¿no? Porque si de antemano decimos que no tenemos responsabilidad alguna, pues dejamos que las cosas pasen en razón de alguien más. Entonces, creo que eso es lo interesante. Empecé a hacer todas estas cápsulas y todo este contenido a manera virtual porque me di cuenta que, bueno, que no estábamos leyendo tanto en las aulas, ¿no? O sea, yo les podía dejar leer un capítulo de ciertos textos en criminología y los podían leer, pero mira, la verdad es esta, tú vas a leer antes de la clase, vas a terminar el texto y para ti esa es la tarea. Y no, leer implica leer una vez, hacer anotaciones, leer otra vez, buscar cosas, eso es leer. Nosotros creemos que leer es vas, terminas el texto, punto final, cambio de página y ya, no es cierto. Cuando hice los videos, que además los videos tienen fundamentos teóricos, es decir, los libros están referenciados ahí, de donde yo obtengo la información está ahí justamente hasta el formato APA, ¿no? Para cuidar esto de referencia, te das cuenta de que las personas pueden ver más bien en nuestra actualidad 3 veces un video de 15 minutos que hacer 3 veces una lectura de 8 cuartillas. Entonces, ha servido mucho, ¿no? Lo de los videos, pero ojo, no todos son los videos. Lo importante aquí es el contenido y que lo podamos dialogar. Además, que esto sirva como un incentivo para que después las personas vayan y lean. Porque si no, a ver, tampoco es entretenimiento. Esto yo lo he dicho mucho, porque de repente me decían, profe, bueno, primero pasé por Franco Escamilla y después pasé por youtuber, ¿no? Entonces yo dije, a ver, yo no soy youtuber, o sea, no es que mi contenido esté plagado de memes, de GIFs, de animaciones, de videos, no. Yo no soy un editor de videos, no tengo tiempo para hacer eso y no tengo el equipo. Te soy sincero, Eric, yo me he llevado mi celular, lo he puesto ahí, lo he puesto a grabar, he conseguido celulares que tengan buena resolución y así está. Tú te vas a dar cuenta que mis videos tienen música de fondo natural, incluso la tercera temporada la grabé en España, entonces grabé en España, en Portugal, en Francia, porque hice una movilidad estudiantil y aproveché para grabar en esos ambientes y mira, a veces el viento está horrible, o sea, pega, pero durísimo. Yo lo quería dejar porque es parte del ambiente, parte de que no solamente puedes conocer las clases, puedes conocer ambientes, escenarios, otros espacios, ¿no? Un video que tuve que hacer en Portugal, en la ciudad de Oporto, 3 veces, porque el aire estaba impresionante. Y entonces lo que hice fue grabar 3 veces y además hay cosas bien interesantes. Músicos de jazz, gente que está tocando, que está haciendo, ya sabes, como que a nivel europeo es como que tocan las grandes personalidades en los callejones. Entonces una armónica te suena jazz. Hay como muchos elementos particulares del lugar que le dan vida misma a ese recorrido y a esa plática. Entonces,
Yo he cuidado esto un poco de no caer en el ejercicio del youtuber, del influencer, etcétera, porque no es mi posición. Yo doy clases y vendo un contenido para que la gente pueda aprender de ello. Y entonces, en lo posible, lo hago serio, riguroso en cuanto a los referentes y los argumentos académicos, pero también un poco flexible en cuanto a los tiempos y a los contenidos y a los escenarios. Entonces, es un poco jugar las dos partes, ¿no? Aquello que tus profesores quisieran que tú aprendieras y aquello que tú quisieras que te enseñaran ellos. Entonces, es jugar un poco en esta parte, ¿no? Pero no olvidar que, a ver, esto de redes sociales y de YouTube, por ejemplo, es entretenimiento, ¿eh? No es información, es entretenimiento puro. Entonces, hay que darle el uso adecuado o, bueno, un uso más bien oportuno, ¿no? ¿Cómo ves, Eric? Sí, Antonio, se me hace una cuestión totalmente muy viable lo que haces mención. Y desde ese punto he observado especialistas en los cuales comparten el foro de un diálogo mediante la construcción de cada contexto, y se me hace una parte muy rica y retroalimentativa mediante la cual tienes esta interacción, ya sea de manera directa o indirecta con las personas, y compartir, ¿no?, los puntos de vista, la manera de pensar, la manera de cómo llevar a cabo esta situación, entre otros tipos de contextos. Entonces, lo que mencionas, ¿no?, que a veces mediante ciertos recursos que tengamos en la mano se puede hacer material de buena calidad, y en el cual también las personas conlleven y sigan este contenido en el cual tú me haces mención. Y en algún momento también estaba observando en los contenidos en los cuales estás realizando el contexto del psicoanálisis, y me llamó mucho la atención, y me gustaría saber qué fue lo que te llevó a esta corriente y qué opinas de ella. Porque he escuchado que desde la parte de mis colegas o amigos, compañeros catedráticos, que el psicoanálisis no es una ciencia. Entonces también mencionan de las etapas psicosexuales, de que niñez es destino, entre otras cuestiones. Entonces no le encuentran un sentido, y ahí hemos tenido esta confrontación de, no, es que sí tiene un fundamento, tiene toda esta parte ya sea en el cual te lleva a ciertas variables, y al saber qué opinas al respecto. Bueno, por qué enseño, por ejemplo, yo o hablo, más bien te diría que hablo, ¿no? O muestro lo que es el psicoanálisis. Puntualmente, esto lo complementamos, por ejemplo, con los cafés que les platicaba del Ateneo, ¿no? El Ateneo es un movimiento intelectual que no es nuevo, sino que es un movimiento de profesores que quisimos sacar las clases de las aulas y llevarlas a los cafés, ¿no? Para poder enseñar de una manera a lo mejor más libre. Lo que hicimos aquí en el Ateneo es justamente, pues, juntar a muchos maestros, y ahí sí te podría decir que hay maestros especialistas en psicoanálisis que te van a hablar de Freud, Lacan, Theodor Reik, ¿no? Anna Freud incluso, Melanie Klein, etcétera. Sí hay personas que puntualmente te van a hablar de la profundidad que implica el psicoanálisis. Ok, podemos decir, bueno, es que no es necesariamente ciencia, puede ser que considerada una pseudociencia, etcétera. Sí, pero no podemos negar que hay gente que encuentra sentido de vida en el psicoanálisis, en el análisis mismo. Así como habrá gente que lo encuentra en la terapia, hay gente que lo encuentra en psicoanálisis. ¿Por qué lo tenemos que explicar en la criminología? Bueno, nosotros tenemos que estudiar a la figura del criminal dentro de 3 esferas al menos: la biológica, la psicológica y la social. Entonces, dentro de la psicológica, lo que podemos ver es cómo explica el psicoanálisis el comportamiento y la formación de la personalidad de los sujetos. En este caso, ¿qué es lo que puede llevar a una persona a delinquir desde el psicoanálisis? ¿Por qué? Porque, bueno, el psicoanálisis, en su teoría, ofrece una solución que es justamente, al hacer conscientes los aspectos inconscientes, el sujeto encuentra sanación. Y entonces puede encontrar mayores posibilidades de subliminar sus pulsiones, si son en excesivas, de tánatos, sobre ejercicios particulares y adecuados socialmente hablando. Entonces, nosotros lo que tenemos que trabajar como criminólogos siempre es, y bueno, a ver, criminólogas, ¿no? Siempre es la cuestión de la síntesis, es decir, hacer un análisis multidisciplinario, pero hacer la síntesis que revele el ejercicio interdisciplinario. Y entonces lo que tienes que hacer es conocer
a la persona en las mayores esferas posibles para tener un tanto algo así como un juicio objetivo, ¿vale? Y que entonces con esto pueda determinar mejores tratamientos. Hay muchas vertientes en la criminología, académica, criminología clínica, etcétera. Y yo te diría que en donde funciona todo esto es, por ejemplo, en la parte de la criminología clínica, que es la que se aplica principalmente al interior de los centros de reinserción social. Ahí hay una especie de equipo interdisciplinario que normalmente llevaba el nombre de Consejo Técnico Interdisciplinario, pero ahora me parece que es comité, y donde había, por ejemplo, múltiples personas de distintas áreas de formación, trabajo social, medicina, psicología, etcétera. Y entonces todas las personas dan un punto de vista particular de un sujeto que se está estudiando. A quien le corresponde hacer esta síntesis, como estos resúmenes, que, a ver, puntualmente es una interdisciplina, es a los criminólogos. Entonces, el criminólogo, las personas que se dediquen a ejercer la criminología, criminólogas también, pues lo que tienen que hacer es saber de estos conocimientos para conocer qué es lo que tienen que utilizar para revelar la personalidad y los móviles en el sujeto. Esto es una manera de cuidar un poco más los estudios, ¿no? De hacerlos más objetivos, ¿no? Yo diría que se ha buscado humanizarlos de esa manera. Después podemos hablar de ese tema, pero bueno, va por ahí. Sí, porque también en tu contenido, como bien lo menciona aquí la maestra Nadia, en la cual tiene que ver con las cuestiones de la personalidad y como bien lo mencionas, ¿no? De Adler y Jung y los autores ya citados. Bueno, a ver, en este punto, bueno, maestra Nadia, qué bueno, a ver, lo que nosotros tenemos que hacer, y eso de repente no lo tomamos en cuenta como docentes, es lo siguiente. Me acuerdo mucho de un maestro mío llamado Jonathan Baldasso, que me decía que Ortega y Gasset tenía esta idea de que un profesor tenía que enseñar a dudar de lo que estaba enseñando. Es decir, el criminólogo, particularmente voy a hablar como criminólogo a título personal y de lo que yo he visto, en la criminología, la figura del profesional en criminología, pues creo que corre un riesgo que estoy seguro que no solamente se da en el ámbito criminológico, que es el hecho de creer saberlo todo. Es decir, estas figuras todopoderosas que saben de todo y que pueden responder todo y así, no es cierto, no hay mayor mentira que eso. Hay cosas que desconocemos. Hoy en día está mucho la figura del autodidacta. Por Dios, siempre le debemos a alguien enseñanzas. Es más, si tú me dices, yo aprendí solo a leer español, ok, ¿en qué libro aprendiste a leer español? No sé, Carlos Cuauhtémoc Sánchez o Cioran. Bueno, tú le debes algo a Carlos Cuauhtémoc Sánchez o le debes algo a Cioran, porque ellos escribieron y tú lo estás ocupando para aprender a leer, por ejemplo. Creo que en esta época, en este momento histórico, hay que entender que siempre le debemos algo a alguien, porque no nacemos solos, no nacemos así, sin nada. Hay circunstancias. Y entonces, de repente, este estilo de que nosotros, como profesionales en materia criminológica, sabemos todo y somos todólogos, le podemos responder todo, no es cierto. Esa es una artimaña a lo mejor no sé si de llamarle del sistema neoliberal, porque va a sonar como muy conspiracional, sino que es una vorágine social. Creer que podemos hacer todo para hacerlo, no es cierto. O sea, no es cierto. No hay alguna persona que no se desborde en estrés o en ansiedad por quererlo hacerlo todo. Y entonces no es así. Perdemos el sentido de comunidad. Eso, por ejemplo, sí es algo que me gusta rescatar de la criminología. Al reconocerse interdisciplinaria, reconoce que sin las disciplinas, más bien, sin las ciencias que lo auxilian, no existe. Entonces, no hay criminología si no es bajo múltiples conocimientos. Y eso debería ser el eje. En el caso de nosotros, por ejemplo, enseñar a un Alfred Adler y a un Carl Jung, no podemos negar que hay gente que se dedica de lleno a Alfred Adler o bien a Carl Jung, incluso hay gente de corte junguiano, y lo que van a encontrar en la profundidad de esos estudios es mucha. Hay que reconocer hasta dónde conoce la criminología y reconocer que hay más horizontes por construir, pero no necesariamente te vas a dedicar a ellos. Hay que ir con las personas adecuadas para que te den ese conocimiento y que lo puedan brindar a manera de diálogo. Tú te debes a esa persona
y la otra persona también se debe un poco a ti, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el ejercicio interdisciplinario. Hay que mostrar a Adler, a Jung y a otros psicoanalistas, pero no diciendo, y esto es lo que hay. No, siempre hay que dejar ese espacio para la duda, que las personas digan, bueno, pero otra cosa debe haber. Y en efecto, mostrarles un poco el camino, ¿no? Para que cada persona vaya encontrando su eje o su nicho de formación. Sí, muy bien lo mencionas, Antonio. Y ante este punto, como bien lo explicas, en el cual me gustaría saber de la literatura en la cual te has impregnado, algún material en el cual te ha marcado o ha llevado a esta cuestión de conocer más de que el autor, material bibliográfico como tal. A ver, material bibliográfico, a ver, es que no sé, hay muchos sentidos, ¿no? Sobre el material bibliográfico. Yo te diría que antes yo pensaba que uno se constituía de todas las lecturas que había hecho en su vida y así. Y después platicando con una amiga, como que igual llegábamos a la conclusión de que no es cierto. Nosotros somos la última lectura que realizamos. Por ejemplo, nosotros podemos venir y hablar hoy del último que leímos, del último que vimos, de algunas cosas de la licenciatura, si nos quedaron ahí, pero en realidad siempre somos, pues, este ser constante, ¿no? Entonces siempre nos estamos construyendo, modificando, etcétera. Y entonces yo te diría que podría hablarte de las últimas lecturas que me han marcado, que eso no implica que sean las que me movieron por este lado. Por ejemplo, yo he aprendido más bien de las lecturas que me han recomendado mis maestras directas. Por ejemplo, Carla Vargas Valdespino, como yo le digo, Carla Sauska Valdespino, o la maestra Jimena Gómez, la maestra Bacarlet, la maestra Lilia López López, ¿no? Que son los que te dicen, oye, mira, lee esto. Ahorita estoy leyendo un texto que se llama Sombras de Saúl Ordóñez, que es un escritor toluqueño admirable, y que tiene este texto que va a entrar al concurso, pero todavía no. Me parece muy interesante lo que tiene ahí. La maestra Jimena Gómez me recomendó un texto que se llama Al borde del naufragio. Es una ola. Si ustedes leyeron El guardián entre el centeno de Salinger, pues van a entender esta parte de un sujeto que está narrando su vida y que todo el tiempo piensas que va a cometer un acto criminal, porque además ha sido un libro que han utilizado homicidas antes de cometer su acto. Es decir, que cuando llegaron a analizar el cuerpo del homicida, o más bien el cuarto del homicida, encontraron ese libro ahí. Por ejemplo, no me acuerdo del nombre, pero el tipo que mató a John Lennon tenía este libro de cabecera, ¿no? El del guardián entre el centeno. Entonces, te llama la atención, vas y lo lees. Al borde del naufragio, me gustaron mucho, por ejemplo. Hay un texto, un cuento muy breve que pueden leer, y ese nos los enseñó la maestra Carla Sauska Valdespino, que es, If you tolerate this, your children will be next. Si tú toleras esto, tus hijos podrían ser los siguientes. Es un cuento de cuartilla y media, tal vez 2 cuartillas, que ustedes encuentran en Letras Libres. Si quieren, después les comparto el link. Esas lecturas, digamos, que vas haciendo en el momento, creo que te van llevando por una o por otra línea. Lecturas que yo te dijera, han trascendido en mi vida y son mi tópico de cabecera, pues ahorita es muy difícil. En algún momento lo hice con Saramago, me gustó mucho el Evangelio según Jesucristo, el ensayo sobre la ceguera. Después me fui con Cioran, ¿no? Las cimas de la desesperación, etcétera, del inconveniente de haber nacido, etcétera, que también esos textos de Cioran me lo recomendó, por ejemplo, Jaime Cienfuegos, que también es uno de mis profesores, de mis grandes profesores, y entonces en algún momento me marcaron y fueron llevando. Después fue Kundera, que llegué a él por Jonathan Baldazzo, entonces La insoportable levedad del ser, La ignorancia, la nada, la añoranza, etcétera. Mira, hoy te diría que muchos de esos textos ya no los volvería a leer, ¿no? En su momento son impulsos, son aquellas, no sé, estos bloques eléctricos que te van moviendo por ciertos lugares y que te llevan a ciertas lecturas. Edgar Allan Poe, que bueno, a ver, sí es cierto que es una lectura de culto, un clásico de la literatura, pero yo creo que en nuestros días es bastante aburrido, ¿no? Entonces hay que tener como cuidado con eso. También es cierto que tengan cuidado en que no siempre los textos te van a dar lo que tú quieres. Es decir, hay veces que no estamos listos para ese libro o que no es el momento de ese texto. Por ejemplo, a mí el mito de Sísifo de Albert Camus me costó años leerlo y tiene 120 cuartillas, pero no entendía, y es más, posiblemente todavía no lo entiendo, pero simplemente no compaginábamos. Lo dejas, después de 2 años regresas y entonces ahora ya
tiene otro sentido para ti. La náusea, no sé, hay como varios textos ahí interesantes, pero yo te diría esto que creo que es lo fundamental. El último texto que te ha marcado tal vez es el último que has leído, entonces hay que ponerle esa pasión en lo que estás leyendo, ¿no? Más que terminar la hoja, encontrar el punto final, hay que buscarte en las letras y reconocer tus inquietudes en las palabras de alguien más. Ahorita puntualmente yo diría que el libro que me tiene un poco ahí como enganchado es Filosofía para Desencantados de Leonardo da Handra, ¿no? Donde justamente plantea la idea de rebasar el egocentrismo y llegar a un sociocentrismo y después quizás a un estado planetario, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Y la psicología individual de Alfred Adler son temas que en este momento me tienen, yo creo que, pues ahí de lleno, ¿no? Me tienen muy interesados. En su tiempo fue Michel Foucault, ya tuve demasiado de Michel Foucault, yo ya no quiero por ahora más Michel Foucault, y también me daría un break con la filosofía. Pero bueno, mi recomendación es vayan, platiquen con las personas que les enseñan, lean sus textos, porque al final, por ejemplo, el Foucault que yo conozco, no lo conozco por Foucault, lo conozco por la doctora María Luisa Bacarlet y por el doctor Sergio Pérez Cortés, que son mis asesores directos, los que me dijeron, mira, aquí dice esto, aquí hay esto, y es que a esas personas, me parece a mí, que hay que darle su valor específico, porque nosotros no conocemos a los autores por los autores ya murieron. Conocemos a los autores por las voces que les han dado vida a estos autores. Y entonces yo conozco muchos autores más bien por mis maestras que por la propia vida de los autores. Conozco más autores y de filosofías por mis maestros que por programas de estudio. Entonces creo que esto es lo que de repente hay que buscar, ¿no? Un poquito recomendaciones ahí que nos puedan hacer y ver la pasión con la que las puede llegar a dar alguien más. Así es una situación en la cual planteas que en algún momento esta parte yo llegaba a que buscaba material y como que esa cuestión no sentía que me llenaba en ciertas cuestiones, ¿no? Pero en la manera en la cual otra persona conlleva hacia ciertos aspectos de contacto que tiene mediante este tipo de contenido en el cual acabas de mencionar, a mí me abre, por supuesto, toda esta cuestión de un panorama, cierta perspectiva, y me hace totalmente impresionante lo que acabas de mencionar, ya que eh, es una cuestión totalmente en la cual lleva mediante la lectura de las personas las cuales imparten este tipo de materias a nosotros mismos. Y entonces, eh, y llevando este hilo, también he observado mediante el material, ya sea películas, series, respecto a ello, ¿qué me puedes mencionar? Bueno, eso es bien interesante. Qué bueno que lo preguntes, Eric. La siguiente semana vamos a tener bueno, más bien va a haber, no diría que vamos a tener un evento que es filosofía y cine. En este evento ya me invitaron, con esta sería la tercera ocasión, para hablar un poco yo voy a hablar de criminodinámica y Relatos Salvajes, que es una película en particular. Hoy en día estamos, digamos, en la era tal vez de la imagen, ¿no? Creemos que la imagen es lo que es la verdad y hay que ir ahí, etcétera, y esto implica, pues, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Filosofía para desencantados, sí, cierto, ese es el libro, pero bueno. Saludos, José Freites, porque él pues le agradezco mucho realmente que esté por acá. Ahora, en cuanto a la cuestión del cine, nosotros, a ver, no le puedes dejar como docente simplemente a un alumno, y esto es sumamente cotidiano en la enseñanza de la criminología, vayan y vean Monster, vayan y vean Psycho, American Psycho, vayan y vean todas estas películas de asesinos seriales, etcétera. Si esa película no tiene una dirección o no está enfocado como con una guía, no tiene caso que la dejes, porque solamente va a alimentar el morbo. Entonces, hoy en día, si no puedes decirle a tus alumnos, dejen de ver series, dejen de ver películas, bueno, trata de analizar las películas desde los contenidos de tus materias. Yo he estado más bien trabajando en esa cuestión, por ejemplo, cómo podemos ver realmente y valorar el trabajo de un director de cine en razón del análisis. Uno es análisis criminológico, que tendría que ver con las teorías, las aplicaciones, las estructuras, etcétera, pero ojo, hay una cualidad en los investigadores que encontré en Edgar Allan Poe, puntualmente,
en la cualidad, en este talante que tenía Auguste Dupin, que es justamente el detective de Edgar Allan Poe, que es el wits. El wits es esta cualidad que te permite un poco moverte entre líneas, interpretar lo que no hay, ir más allá de las apariencias. Y entonces las ciencias criminológicas, bueno, más bien las ciencias de investigación criminal sí tienen muy trabajado este elemento. Si tú puedes sacar esas técnicas y poner series o películas como objetos de estudio, entonces no solamente vas a reconocer ahí la teoría, sino que también puedes reconocer trabajos adecuados, ¿no?, de un director de cine. Por ejemplo, Quentin Tarantino. ¿Hasta dónde el gore, este exceso de sangre, es adecuado? ¿Y en qué momentos? Por ejemplo, comparar un Quentin Tarantino con un Lars von Trier, puntualmente Pulp Fiction o Kill Bill de Quentin Tarantino con La Casa de Jack de Lars von Trier, ¿hasta dónde la cantidad de sangre es necesaria? Y eso es lo que podemos hablar, porque, por ejemplo, hoy, alimentando a una industria de contenido, de concentración, de explosividad, lo que hacemos es llenar los escenarios de sangre. Y yo te diría que no toda la sangre es necesaria. En algún grado podrá ser artística y te sirve para expresión. En otro, nada más te sirve para morbo y para vender. Entonces, todo lo que tú puedes hacer desde la investigación y las técnicas de investigación criminológicas sí te pueden dar, o bueno, de investigación criminal, porque son tanto criminología como criminalística, y yo lo estaba aplicando ahorita, por ejemplo, con el arte. Mediante el arte estoy enseñando medicina forense y yo me la paso genial, ¿no? Porque, bueno, eso es otra plática, pero sí podemos orientar lo que estamos viendo en el cine como apariencia y cuestionarla desde la formación en investigación criminal. Entonces, si la película va a ser una recomendación que no lleve una guía, ten cuidado de que no solamente se enfoque en alimentar este morbo, porque creo que ya de morbo tenemos mucho en nuestros días. Sí, también la parte de del morbo y también la contextualización de las psicopatologías, ya que, por ende, en alguna parte también he escuchado que si una persona tiene ciertos actos de impulsividad, ya es etiquetado, ¿no? Mediante esta parte de un psicópata. Entonces, ante ello, también mediante la que hemos estado dialogando, lleva un proceso, yo pienso que también lleva todo un marco teórico y toda mediante cada autor cómo lo refiere. Ante esta cuestión, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo voy a utilizar algo que suele mencionar el maestro Javier Jaime Cienfuegos, ¿no? Que es justamente con quien llevo a hablar de temas como en psicoanálisis o en psiquiatría. Hoy en día es muy fácil que las personas se metan a un DSM-5 y que se encuentren, que tienen un montón de trastornos de la personalidad, por todo lado ítems, checklist, etcétera. Hay que tener en cuenta lo siguiente, no todos pueden hacer esta valoración, hay que tener una experiencia clínica y además hay que tener una orientación no solo vocacional, sino acompañada, que tú puedas contrarrestar ese estudio que estás haciendo con alguien más. Entonces, hay que tomarnos muy en serio la formación y hay que olvidar este espectro del autodidacta, porque en ese sentido uno cree que puede ir, buscar información en Internet y tomarla como cierta, y no es cierto, ¿no? Hay que considerar los análisis más formales. Por ejemplo, estaba viendo una youtuber, de la que no tengo el nombre ahora, que analiza distintos personajes desde la psicología. El Joker, Peaky Blinders, El Hoyo de Netflix, que por cierto, El Hoyo de Netflix me parece pésima, ¿no? Y después podemos platicar de eso. Pero ojo, porque estos grandes hits se toman como eso, como grandes hits, entonces la gente va, los ve e inmediatamente tiene como este deseo de ir y hablar de ello, como si revelara la verdad, y no es cierto. De hecho, lo que tenemos que tener mucho en el ámbito de investigación criminal es una parte de prudencia. No puedes hablar inmediatamente de los eventos, tienes que darte tu tiempo, analizar, reflexionar y después sí emitir un juicio. Esto es lo que tendríamos que hacer cuando las personas creen que pueden automedicar. Hay que tener mucho cuidado con eso porque no necesariamente esto es. A pesar de que tú te veas identificado con ello o identificada con eso y digas, no, sí soy, ojo, ten cuidado, ¿no? Hay que ir siempre mejor de la mano con alguien que te pueda orientar. No basta que tú leas solo, no olvides el diálogo, no basta que tú vayas sola, veas los manuales y digas, ya sé que tengo, no, porque después eso
te va a dar como por ir por la vida juzgando a todas las personas y metiéndoles categorías. Y pues bueno, como dijera, me parece que este fue John Lennon, es bien fácil ir por la vida juzgando mal o interpretando mal todo lo que se ve, ¿no? Entonces ahí es donde impera la formación académica. Yo tengo mis videos, tengo mis referentes, pero no significa que porque los veas creas que eso es, no. Creo que eso es una parte y hay que seguir buscando un poco más, hay que dialogar, hay que poner este conocimiento en cuestión y eso creo que es fundamental que lo cuiden mucho, ¿no? Del otro lado también. Sí, bien lo mencionas, la parte también de la confidencialidad, la ética, la parte hasta dónde conlleva los límites como profesional y ante ello también es la parte, como bien lo mencionábamos, del arte y el impacto que tienen, ¿no? Ciertas obras que hacen referencia a ciertos autores. Por ejemplo, en mi caso, a mí me interesa mucho también el contenido que hace Kubin, que es una parte en la cual bien lo menciona, ¿no? Desde los modelos topográfico y estructural del psicoanálisis. Entonces, ante esta característica, como bien lo mencionas, el arte, ¿qué impacto retoma desde tu área? ¿Dijiste Kubin o Kubrick? Kubin, Kubin, ese pintor de las pesadillas, ¿no? sí, Y los sueños así como esta cuestión onírica, oscura, que me parece brillante. O sea, tiene cosas muy interesantes, Kubrick. Mira, yo lo que trato de irme es más bien a una postura del arte más barroca, donde las figuras eran un poquito muy apegadas a lo real. Claro, cuerpos súper estéticos y perfectos, etcétera, pero más bien tengamos en cuenta que lo que yo estoy tratando de mostrar ahí es el contenido de medicina forense. Entonces, que haya, por ejemplo, heridas punzantes, cortantes, punzocortantes, contundentes, y ver cómo los artistas, y digo artistas porque hay pintores y hay pintoras, aunque claro, no es una sorpresa para nadie que hay en exceso más pintoras que pintores, más pintores que pintoras, tiene que ver mucho con la época, el juicio le tocará a alguien más, pero por ejemplo vas a darte cuenta que en esas expresiones de arte sí hay mucho que está apegado a la realidad. Es decir, si tú comparas heridas del metro o de la alarma con cuadros del Caravaggio, por ejemplo, vas a encontrar que hay una similitud en la descripción de las heridas. Entonces, mira, yo por no querer alimentar el morbo, prefiero ir un poco del ámbito o del lado de las pinturas, pero te soy sincero, lo que te decía de uno de los retos de la enseñanza. Las personas que toman estas clases quieren ver el muerto y quieren ver que efectivamente eso es. Y mira, te soy sincero, las fotos en los libros de medicina en la gran mayoría vienen en blanco y negro. Los dibujos que utilizamos en esquemas parecen de primaria. Y es más, yo creo que los de primaria tienen los mejores dibujos que eso. Y entonces de repente perdemos la noción de la realidad. Creemos que al ver una foto en un libro, como es un muerto, entonces ya va a ser lo que te vas a encontrar en Cemepo. No es cierto. No hay nada más relativo. La única ventaja que tiene el arte o la literatura es que aceptan ser una representación, ser una ficción. Y el problema de estas enseñanzas con documentos oficiales, etcétera, es que creen ser una realidad cuando a mí me parece que no son nada más o nada mejor que una ficción más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el arte y por qué enseñamos la pintura? Porque estoy apostando a que en algún momento algunas de las obras que hemos trabajado puedan llegar y hacer su trabajo. En el análisis mismo de la obra, del detalle, de la observación, de la aplicación de técnicas de observación y de investigación en la pintura, estoy esperando que haga su ejercicio propio, como esto de lo sublime, o bien como lo que trabajaba en algún momento Schopenhauer, como es la suspensión de la voluntad. Es decir, que a partir de la contemplación del arte, puedas de repente encontrar un espacio en el que no supiste qué pasó, y tu mundo, este cotidiano que va así, así todo el tiempo, de repente se detuvo. Mira, si logro esto, esto sería grandioso, pero si puedo hacer que a las personas a las que yo les doy clase obtengan algo más que mera información, vamos a decir, adoctrinal, pues creo que ya habremos avanzado un poco. Si puedo incentivar en ellos esta duda de que hay algo más que no solamente se ciña a los programas de estudio y que además podemos ver los programas de estudio en acompañamiento con esto, pues creo que ya habremos ganado un poco, ¿no? Habremos ganado un poco de este campo del sentido humano. ¿Me escuchas? sí, sí se escucha.
Aquí la maestra Nadia de igual manera nos hace una pregunta. A ver, voy a buscar. ¿Cuáles son las medidas o estrategias de autocuidado que requieren los profesionales en criminología? Bueno, yo diría que requieren lo que cualquier otra persona requiere, ¿no? Que es acompañamiento, terapia ocupacional, pero lo más importante es un entorno que lo respalde, ¿no? Si a eso nos referimos con autocuidado, como esta cuestión de la preservación de la persona misma y de su figura para no volverse loco, ¿no? O incluso no somatizar aquello que está aprendiendo, porque es muy fácil, y yo creo que eso les va a pasar también como psicólogos, que de repente adquiramos lo que está pasando en el paciente y lo hagamos propio, ¿no? La recomendación en el ámbito de la criminología es ir a terapia, llevar un acompañamiento y además tener estos puntos de fuga, ¿no? Eso es súper importante. Pero no dudo que sea lo mismo que requiere cualquier persona en sociedad. Ok. Aquí nos refiere José, particularmente esa interacción del ámbito de las artes y el propósito del objeto de estudio o tema de debate es la adaptación de la pedagogía al momento histórico, cultural, me es muy acertado. Pues gracias José Freites, saludos hasta Venezuela, porque bueno, él nos ve desde allá. Creo que sí, creo que, a ver, ojo, prefiero que sea acertado y no que sea útil, es decir, que sea aceptado en cuanto podemos obtener unas posibilidades de crecimiento del potencial de una, no sé, llamarle sublimación adecuada o canalización adecuada, y no tanto la cuestión de operatividad, ¿no? Es decir, que no siempre estemos viendo cómo le vamos a hacer para sacar dinero de esto, o cómo ser el mejor profesional, o cómo puedo sacar ideas de aquí para dominar a las masas, que es muy también una constante en la criminología, porque al final lo que te dicen es, seguramente también en psicología, tú vas a aprender del comportamiento humano. Quiero poder. No, creo que el arte, y yo no les podría decir de qué es esto, o sea, no les podría decir hacia dónde va esto, porque tampoco es que esté basado en una estrategia didáctica. Yo conozco a Paulo Freire, pero no quiero usar a Paulo Freire o a Montessori para decirles, miren, ¿por qué está bien? No, yo quiero actuar. Ya tengo yo mis referentes académicos como licenciatura, especialidad, maestría, trabajos académicos donde uso referentes, pero quiero que el ámbito de la docencia sea un eje que se vaya construyendo todos los días, porque mira, la situación de hoy, noviembre de 2020, no lo hubiéramos previsto ni con chochos en noviembre de 2019. Noviembre del 2019 definitivamente no se parecía nada a esto. Y el problema es que estamos buscando un manual que nos diga cómo actuar. No hay nada más alejado de eso. O sea, hay que vivir y hay que ser y hay que tener esta percepción para captar qué es lo que puedes hacer en el momento. Y además, pues echarle mucha pasión, porque si no, no contagias nada. No es que la pasión la aprendas en un manual, simplemente un día encuentras un sentido y lo ejerces. Y ya está. Si del otro lado encuentras apoyos, pues ya lo hiciste. Pero si no, bueno, habrá momentos complicados, ¿no? Sí, entonces bien como lo mencionas, ¿no? La parte de llevar a cabo mediante las cuestiones que hemos estado abordando y principalmente ya para ir finalizando, algo que te gustaría comentarle a la audiencia, la cual nos está siguiendo en este momento. Vale. ¿Y si tenemos audiencia? Es que no veo. Sí, Bueno, pues aquellas personas que están acá, que están justamente de este lado del mundo, que sería como la parte virtual, cada quien en su casa, yo les diría que no tomemos todo tan a pecho. Actividad o más bien actitud estoica y simplemente si te interesa algo, conoce un poco más, pero tampoco te afanes con qué es el sentido de la vida. La vida es un momento y nos va a durar lo que tenga que durar. Por ahí mejor diviértete, disfruta un poco y tampoco creas que tienes que vivir al límite como si tuvieras la garantía de morir mañana. Eso es lo que me sale como decirles en este momento y agradecerte y agradecerles a todas las personas que están del otro lado, pues por seguirnos, ¿no? Porque al final también implica de un tiempo y de su atención para que estén aquí. Así que, pues, muchas gracias y muchas gracias a ti también. muchas gracias, Antonio, por tu participación y también mediante toda la parte en la cual nos has hablado desde
el punto de vista de la criminología, criminalista y las cuestiones mediante este abordaje del día de hoy. Sin más que mencionar, también comparto el link de tu página para que las personas vayan y observen el contenido en el cual tú estás llevando a cabo. Y de igual manera, aquí compartirlo también como complemento. Te lo agradezco mucho. Lo último no te escuché. ¿Dónde te pueden seguir las personas a las cuales les gustaría o les interesa esta parte en la cual acabas de Bien. abordar el contenido? Ok, bueno, pues me van a encontrar ustedes como una página oficial que es Profesor Antonio Panchi, en vez de Pancho con O con I, ¿no? Siempre hay un error ahí, pero bueno, ¿qué quieren? Es el apellido. Es Profesor Antonio Panchi, criminólogo, y ahí van a encontrar justamente todas las clases que estamos dando. Ahorita estamos trabajando los miércoles y los jueves. Miércoles criminología clínica y los jueves medicina forense a través del arte. Les diría que viene una semana muy interesante. Bueno, empezó con tu invitación. La siguiente semana, el miércoles, tenemos una participación en este evento de filosofía y cine. Y es probable que después tengamos una participación en un evento sobre el género de feminicidio. Y he de decirles que es un tema del que no he querido hablar, pero bueno, ya me parece un momento pertinente. Entonces, pues ahí nos pueden seguir, ¿no? Profesor Antonio Panchi, criminólogo, y en YouTube estoy como Antonio Panchi o bien como The Sherlock Blog, pero creo que ese link es mejor compartirlo aquí. Ya después platicamos de ese evento. Sí, muchas gracias. Y de igual manera, este es tu espacio. Este es parte de la comunidad de Psicoplenitud. Las puertas están abiertas cuando tú gustes y también aquí estás totalmente invitado. Así que muchas gracias por este espacio y tiempo que nos has dado. Y sin más que mencionar, también el contenido lo pueden encontrar en la página de Psicoplenitud y también en la página de Antonio. Y sin más que mencionar, buenas noches, ya que revisé, si alguien tiene alguna pregunta, algo que mencionar, me espero 2 minutos a ver si hay alguien en el cual guste comentar. Y bueno, también lo que alcanza a durar mi batería, porque Sí. tengo como el 8%, así que esperemos que no se apague. Si se apaga y de repente desaparezco, créanme que es la batería y es que no tengo una conexión por aquí, pero bueno, vamos a esperar un poco entonces. Gracias, José. Gracias. Saludos. Si es así, entonces aquí cerramos el directo. Y muchas gracias, Antonio, por tu participación. En verdad, es un honor y gusto el tenerte aquí. Pues hombre, gracias a ti y seguimos en contacto. Luego nos vemos. Y gracias. Chao. Bye.